Hola, buenos días y bienvenidos a todos al encuentro digital El sector químico, vector clave para impulsar la transición energética y frenar el cambio climático. El segundo que se organiza dentro de la iniciativa Smart Chemistry, Smart Future, una iniciativa que acogerá Expoquímia el año que viene y en la que Feike y Expoquímia vienen colaborando desde 2014 y que tiene entre sus 4 ejes estratégicos la transición energética y el cambio climático. 2020 es un año importante y no solo porque el COVID haya trastocado y cambiado todo lo que conocíamos hasta la fecha, sino porque es el 5º aniversario de 2 hitos muy importantes. Por un lado, el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y fundamental para la promoción del desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible, que compromete a sus firmantes a contener el calentamiento global a mucho menos de 2 grados centígrados. Una hazaña que requiere una tremenda colaboración. Por otro lado, el 5º aniversario de la publicación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un reto sin precedentes que exige soluciones políticas, económicas, ambientales, sociales y muy especialmente científicas y tecnológicas. También 2020 ha sido el año en el que hemos conocido más detalles del Green Deal, el ambicioso plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para lograr que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050 y en el que el consumo de recursos esté disociado del crecimiento económico. Lograr dar respuesta a todos estos ambiciosos objetivos implica apostar por la industria, por la colaboración y por la I+D+I, como ya venimos haciendo desde el sector químico, sector que invierte 2.800 millones de euros en estas actividades. De hecho, el año pasado, por estas fechas, desde la Federación Empresarial de la Industria Química Española, junto con la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible, organizamos uno de los eventos satélites de la COP25 para transmitir y divulgar algunas de las soluciones más innovadoras que se están desarrollando. 2050 es nuestra meta final, pero para llegar debemos ir paso a paso, emprendiendo acciones que garanticen una energía asequible y no contaminante, como indica el ODS número 7, o que contribuya a mitigar el cambio climático, como nos dice el ODS número 13. Y debemos hacerlo en total cooperación, pues la solución a estos retos implica actuar todos en la misma dirección. Los productos y tecnologías que proporciona la química favorecen la innovación a lo largo de la cadena de valor. De hecho, intervienen en el 98% de las demás actividades económicas productivas. Por tanto, en los próximos años la química será indispensable para impulsar la transición energética eficiente y frenar el cambio climático. Y esto es precisamente lo que hoy, con la ayuda de los 5 expertos que me acompañan, abordaremos durante la siguiente hora y media. Compartiremos con todos vosotros el compromiso de las diferentes entidades y empresas del sector químico con la transición energética y con la innovación, y cómo sus soluciones tienen aplicación en toda la cadena de valor. Antes de empezar propiamente dicho con las ponencias, indicaros que tenéis a la derecha un bloque donde pone preguntas, donde podéis formular todas las cuestiones que queráis a los distintos ponentes, indicando, eso sí, por favor, a quién va dirigida la pregunta. Empezamos con Kalman de Challenger, responsable de desarrollo de negocios para las industrias en Air Liquide Iberia, posición desde donde acompaña a los clientes en sus esfuerzos para reducir su huella de carbono en la senda de la transición energética. Kalman nos va a hablar del compromiso de Air Liquide con la transición energética a través del desarrollo de soluciones innovadoras que favorecen un crecimiento económico bajo en carbono y de una estrecha colaboración con sus clientes en los esfuerzos de los mismos por la descarbonización y en la participación de nuevos ecosistemas industriales y de movilidad sostenible. Kalman, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Gracias, Cristina, por tu bienvenida y gracias también a todos los organizadores que han permitido que hoy tenga lugar este webinar de la iniciativa Smart Chemistry, Smart Future, a Fira de Barcelona, a Feike, a Expoquímia. Muchas gracias por esta invitación. Además, por organizarlo en estas circunstancias tan especiales en las que nos encontramos. Voy a compartir mi pantalla y le agradecería si me puede confirmar, Cristina, si se ve correctamente. Perfectamente, Kalman. ¿Sí? Perfecto.
Entonces, como lo decía, es un gusto y un honor participar en nombre y representación de Air Liquide hoy, junto con los otros intervenientes en esta sesión sobre un tema tan apasionante como el papel del sector químico en la transición energética y el cambio climático. Desde Air Liquide compartimos este sentido de responsabilidad y de compromiso que tenemos de impulsar y liderar esta transición energética. Pero antes de entrar en materia, déjenme presentar en pocas palabras quiénes somos en Air Liquide. Air Liquide somos un grupo empresarial internacional presente en más de 80 países en el mundo, donde desarrollamos nuestra actividad en el sector de gases industriales y medicinales. Somos cerca de 67.000 empleados y acompañamos con nuestras soluciones y servicios a más de 3,7 millones de clientes y pacientes a través del mundo. Llevamos cerca de 120 años desarrollando nuestro expertise científico de estas pequeñas moléculas esenciales que son el corazón de nuestro negocio y que son el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, entre otras. Estamos continuamente mejorando nuestras tecnologías para su obtención a partir del aire o de otros recursos naturales como son el gas natural o el agua. Estamos muy comprometidos en Air Liquide con la protección de nuestro medio ambiente y esto desde hace muchos años. Entre las muchas soluciones que hemos desarrollado en el pasado, cabe destacar aquí en particular, por ejemplo, la oxicombustión, que permite reducir significativamente las emisiones de carbono relacionadas a procesos de combustión, o, por ejemplo, también las soluciones de suministro on-site o mediante canalizaciones que reducen las emisiones relacionadas al transporte de nuestros productos. También hemos invertido mucho en los últimos años en la digitalización de nuestras operaciones para que éstas sean más eficientes y contribuyan así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy damos un paso más en esta dirección con nuestros objetivos climáticos que fuimos, de hecho, los primeros en nuestro sector en anunciar en el año 2018. Estos objetivos se organizan en torno a 3 ejes principales. En primer lugar, reducir la intensidad en carbono de nuestra propia actividad en un menos 30% al horizonte 2025 frente a 2015. En un segundo lugar, acompañar a nuestros clientes en la transición energética para lograr juntos una industria más limpia. Y en tercer lugar, participar activamente en el desarrollo de nuevos ecosistemas bajo en carbono. La eficiencia energética, la optimización de nuestra cadena de suministro y la compra de energía renovable constituyen los principales ejes de nuestra actuación para reducir la intensidad de carbono de nuestros activos. En relación a este último punto, me gustaría destacar que fuimos pioneros en Air Liquide España dentro de nuestro grupo con la firma en julio de este año de un PPA de electricidad renovable que es equivalente al 15% de nuestro consumo actual en España. En cuanto a nuestros clientes, les acompañamos en sus esfuerzos para reducir su huella de carbono con soluciones innovadoras. Estas soluciones pasan por la reducción o la captura de sus emisiones de CO2, a la que Air Liquide aporta su know-how y conocimiento tecnológico. A este CO2 capturado le podemos dar luego una segunda vida con diversas aplicaciones en el mercado alimentario o el sector químico-petroquímico, o transportarlo a pozos de secuestro. Nuestro conocimiento de esta molécula nos permite gestionar la cadena logística para su licuación y transporte desde el punto de captura hasta su punto de consumo o de secuestro.
Me gustaría quizás aquí destacar dos ejemplos de desarrollo tecnológico en los que estamos trabajando con clientes para lograr una industria más limpia. El primero es un proyecto con el grupo siderúrgico ThyssenKrupp en Alemania para reducir las emisiones de CO2 en sus altos hornos mediante la sustitución del carbón pulverizado con hidrógeno. El segundo es una tecnología de captura criogénica de CO2 que hemos desarrollado en Air Liquide, se llama CryoCap, y en 2015 construimos una primera planta a escala industrial y ahora estamos trabajando con clientes de distintos sectores, refino siderúrgico, cementero y otros, para ofrecerles esta solución. En algunas aplicaciones, de hecho, esta tecnología permite capturar hasta el 90% de las emisiones de CO2. Como decía anteriormente, el tercer eje de nuestros objetivos climáticos es contribuir a la creación de ecosistemas que fomentan la transición energética hacia un modelo bajo en carbono. Una manera de fomentarlo es promover el uso del biometano. Y en Air Liquide tenemos una amplia experiencia en esta cadena de valor. Desde la producción del biogás en digestores anaeróbicos, pasando por su upgrading a biometano usando nuestra tecnología propia de membranas, hacia su transporte y comercialización para uso final como biocombustible o como materia prima. Operamos 19 plantas en el mundo y hemos anunciado recientemente la construcción de 2 plantas nuevas en el norte de Italia. En Air Liquide también íbamos y estamos absolutamente convencidos de que el hidrógeno tiene vocación a jugar un papel fundamental en la transición energética, al conllevar muchas oportunidades y permitir la descarbonización de sectores que resultaría difícil electrificar o descarbonizar de otra manera. Para ello, este hidrógeno deberá ser bajo en carbono y estamos contemplando todas las alternativas tecnológicas para alcanzarlo, que sea mediante la adaptación de las tecnologías clásicas de reformadores al uso de biometano o vía captura y almacenamiento de carbono, o a partir de la electrólisis del agua o como coproducto de procesos industriales limpios. Tenemos mucha experiencia tanto en la producción como en las distintas aplicaciones del hidrógeno y estamos poniendo esta experiencia al servicio del desarrollo de una verdadera economía del hidrógeno. Una de las tecnologías claves para el despliegue del hidrógeno renovable es la electrólisis del agua, y en Air Liquide llevamos tiempo desarrollando experiencia en ella. Operamos más de 40 electrolizadores en el mundo y en 2018 inauguramos una planta PEM, Proton Exchange Membrane, de 1,25 megavatios en Dinamarca, para abastecer a 5 hidrogeneras para el sector del transporte. El mismo año tomamos una participación financiera en Hydrogenics, uno de los expertos mundiales en la fabricación de electrolizadores. Iniciamos también la construcción de la mayor planta PEM del mundo, de 20 megavatios, en el site de Bécancour, en Canadá. Hoy tengo el placer de compartir la noticia de que esta planta arrancó hace unos días, posicionando a Air Liquide a la vanguardia de la producción de hidrógeno renovable a partir de electrólisis del agua. Estamos ya trabajando en el próximo paso, buscando desarrollar proyectos de gran escala de 100 megavatios o más. Kalman, 2 minutos. Sí, muchas gracias, Cristina. Vemos también mucho potencial para el uso del hidrógeno en el sector de transporte. Por eso hemos tomado el liderazgo en países como Japón, Corea del Sur, Alemania o Francia para desarrollar una red de estaciones de repostaje. Hemos instalado más de 120 hidrogeneras a nivel mundial, de las cuales operamos cerca de la mitad. Trabajamos en muchos proyectos de movilidad, de los cuales me gustaría destacar quizás los 2 siguientes. En Francia hemos lanzado en 2015 la primera oferta de taxis operando con hidrógeno, llamada Hype. Esta flota cuenta ya con más de 100 taxis y nuestro objetivo es llegar a 600 a finales de 2021. Este verano hemos también anunciado, junto al puerto de Rotterdam, una iniciativa para el despliegue de 1.000 camiones equipados de pilas de combustible que serían suministrados mediante una red de 25 hidrogeneras de alta capacidad. Este proyecto moviliza un complejo ecosistema de socios industriales, empresas transportistas y autoridades públicas. Para movilizar y canalizar todos estos esfuerzos del sector privado hacia el despliegue del hidrógeno,
hemos participado en la creación del Consejo del Hidrógeno, que hoy cuenta más de 90 empresas líderes de distintas geografías y con la ambición de fomentar la creación de una verdadera economía del hidrógeno para contribuir a la transición energética. Me gustaría concluir con esta frase de nuestro CEO, Benoît Potier, que marca la clara apuesta de nuestro grupo para el hidrógeno y su papel fundamental en impulsar la transición energética y frenar el cambio climático. Espero que esta presentación haya mostrado nuestro pleno compromiso con la transición energética y obviamente estaré encantado de responder en la segunda fase de esta sesión a las preguntas que pueden haber surgido. Muchas gracias. Gracias, Kalman. La verdad es que unos datos y unos objetivos muy ambiciosos que tenéis ante vosotros los próximos años. A continuación, Ernesto Silva Mójica, ingeniero de proyectos de Covestro, va a compartir con nosotros cómo los materiales de altas prestaciones contribuyen a mejorar progresivamente la eficiencia de las energías alternativas y además presentará el compromiso de Covestro por transformar todos sus centros de producción con el fin de que puedan operar con energías renovables. Y es que transición energética y economía circular están íntimamente ligados y cuando hablamos de eficiencia de recursos no podemos ni debemos olvidarnos de la energía como recurso. Adelante, Ernesto, cuando quieras. Ernesto. Vale, bueno, mientras esperamos a que ya está aquí Ernesto. Gracias. Perdón, no sabía que no me estaban oyendo. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación. Estamos encantados de estar aquí compartiendo la escena con otras empresas que también están trabajando en las energías renovables. Y bueno, queremos presentar las actividades que tiene Covestro en esta área que es tan importante para nosotros y para la industria química. Voy a pedir que me ayudes, por favor, compartiendo los slides y podemos comenzar. ¿Puedes, por favor, ir al primero? Cristina o María José, este no es el primer slide. Ok, muy bien, ahora sí lo tenemos, gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de presentar las actividades de Covestro en energías renovables. Estos son unos pasos muy importantes porque nuestra visión, como lo hemos confirmado recientemente, es ser completamente circulares. Antes de empezar, es importante resaltar que los datos, predicciones y desarrollos que voy a mostrar en este seminario están de acuerdo al plan y a las expectativas de Covestro, pero algunas cosas pueden cambiar en el futuro si la situación externa lo amerite, solo para que estemos al tanto. Para los que aún no nos conocen, Covestro es una empresa líder en el sector de materias primas y de materiales poliméricos de alta tecnología. Nosotros facturamos más de 12 billones de euros al año, ofreciendo nuestros productos en muchas múltiples industrias. Esto incluye la industria automotriz, construcción, elementos deportivos, textiles y, por supuesto, energía y energías renovables. Los principios que definen nuestra visión y que definen cómo se comportan nuestros 17,000 empleados son la centralidad en el cliente, la sostenibilidad y la economía circular. Con esta mentalidad hacemos todas nuestras actividades y este seminario es un ejemplo muy claro de ello. Tenemos también 30 plantas de producción alrededor del mundo y mercados en todas las regiones.
Y con esto ofrecemos un portafolio de productos innovadores que están inspirados en nuestra visión y en los retos y tendencias globales. Nuestra visión es que desde nuestra fundación, nuestro propósito es hacer del mundo un lugar mejor. Por lo tanto, Covestro recientemente confirmó públicamente que nuestra visión es ser plenamente circulares. Esto quiere decir que la circularidad, la economía circular, es la dirección principal para todas nuestras actividades y desarrollos. El otro elemento de cómo nos comportamos y de nuestros nuevos desarrollos es basado en la economía, es basado en los retos y tendencias globales. Estos retos y tendencias globales están de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y nosotros tenemos algunas soluciones ya establecidas y estamos desarrollando otras para retos y tendencias que incluyen urbanización sostenible, movilidad eficiente, la implementación de la cultura digital, como es el 5G, combatir el cambio climático, que está íntimamente ligado a la energía renovable, y por supuesto, soluciones y acciones que son directamente aplicadas en energía renovable. Este es el tema central de la ponencia de hoy, y les voy a mostrar las actividades que tiene Covestro allí. En este momento, Covestro ofrece soluciones para la industria de las energías renovables que incluyen materiales y procesos que ayudan a reducir los costes y a aumentar la productividad de las nuevas tecnologías. Pero nosotros no nos detenemos ahí. Estamos conscientes de que en la industria química consumimos cantidades significativas de energía, por lo cual también nos hemos comprometido a incluir planes de acción corporativos para usar energías renovables en la producción de nuestros materiales y para reducir el consumo energético de las soluciones que proveemos. Así, damos pasos significativos hacia ese objetivo que tenemos de ser plenamente circulares. Algunos ejemplos de los materiales y aplicaciones que ya ofrecemos para la industria de renovables incluyen poliuretanos para mejorar la eficiencia de aerogeneradores, poliuretanos para aislamientos, policarbonatos para mejorar la eficiencia de baterías, autos eléctricos y luces LED, recubrimientos con prestaciones para paneles solares y, por supuesto, acciones corporativas para el manejo eficiente de energía, como lo son nuestra reacción en fase gaseosa para producir isocianatos, nuestros contratos a largo plazo de energía renovable y un ejemplo muy específico en España, nuestra tecnología ODC, que permite reducir el consumo energético para generar cloro en un 25%. El cloro es uno de los intermediarios más importantes de la industria química y de materiales y es un paso significativo para manejar nuestra energía. Pero quiero enfocarme en una de las aplicaciones directas que tenemos en Covestro, que es de más impacto en las renovables, y esta es la eólica. Entonces, no solo la demanda global de energía está creciendo establemente, sino que la demanda global por energías renovables y en especial la energía eólica marina está creciendo mucho más rápido que otras formas de energía. En España, casi la mitad de la energía renovable ya es eólica y el objetivo al 2030 es que se incremente la capacidad significativamente, casi al doble, para proveer más del 30% de la energía eléctrica en el país. La situación en España no es única. Toda la Unión Europea y todos los países, casi todos los países del mundo tienen objetivos similares de aumentar la capacidad de los renovables y muchos tienen el objetivo de aumentar la capacidad de eólica. Sin embargo, igual que esa motivación, vienen algunos retos. Los retos que tiene la industria en este momento son aumentar la eficiencia de los aerogeneradores, reducir los costes y aumentar su vida útil sin incrementar el impacto ambiental.
Para esto, Covestro ofrece soluciones específicas que sirven la industria de la energía eólica. Por ejemplo, tenemos resinas de poliuretano que ofrecen ventajas significativas en costes de producción para la fabricación de partes para palas de aerogeneradores, ya sea por infusión directa o por pultrusión. Tenemos también recubrimientos en gel y laminados, films, que protegen la torre, protegen las palas y en especial protegen el borde de ataque contra erosión, corrosión y el efecto de los elementos naturales que incluyen lluvia, nieve, sal, rayos UV y golpes por materiales externos. Y también ofrecemos soluciones para la protección de los cables submarinos que conducen la electricidad desde las plantas de producción hacia tierra firme. Con nuestras soluciones, nosotros hemos demostrado que podemos incrementar la eficiencia en producción para las palas debido a que nuestra resina de poliuretano tiene muy baja viscosidad y rápido curado. Esto quiere decir que la resina en un proceso de infusión directa o de pultrusión fluye más rápido, puede llenar partes más grandes y la producción como tal tiene una reducción de tiempo significativo. También tenemos recubrimientos que son de fácil aplicación y en especial que dan eficiencia en el campo. Para la eficiencia en el campo, nosotros hemos demostrado que las palas hechas con partes de poliuretano no solo cumplen, sino que en muchos casos superan las expectativas de desempeño en el campo. Tenemos ya 18 palas con partes de poliuretano operando eficientemente en China, que han pasado las pruebas de campo, y nuestras primeras órdenes de venta se hicieron el año pasado también en China. No solo... 2 minutos. Vale, perfecto. No solo hemos demostrado que las palas pueden operar con partes de poliuretano, pero asimismo con nuestros clientes hemos demostrado que se pueden fabricar palas hechas completamente de resina de poliuretano. Cada parte de la pala se puede hacer con resina de poliuretano y hemos demostrado que los costes de producción son significativamente más bajos que con materiales tradicionales. Esta pala está en estudio para demostrar también su eficiencia en campo y para demostrar que con la resina de poliuretano se pueden hacer palas más largas y más ligeras. Recordemos que había dicho que Covestro no nos conformamos solo con ofrecer materiales y soluciones que ayudan a reducir costes y a mejorar la eficiencia de energías renovables. Nuestra visión es ser completamente circulares. Por eso estamos dando grandes pasos para nosotros también manejar nuestra energía. Un ejemplo muy significativo es que hemos firmado uno de los contratos corporativos más grandes del mundo para el suministro de energía renovable a partir de fuentes eólicas. Tenemos un acuerdo, puedes mostrar la siguiente slide, please. Tenemos un acuerdo con la empresa Ørsted de Dinamarca, quienes nos proveerán de energía renovable por 10 años a partir del 2025, inicialmente para la operación de nuestras plantas en Alemania, pero tenemos la intención no solo de usar fuentes renovables en Alemania, sino a extender estas iniciativas a Europa y al resto de nuestras operaciones en el mundo, y a contribuir a que Europa cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones, como lo mencionó Cristina al inicio de la ponencia. Por eso, creemos y estamos convencidos de que esta iniciativa de ofrecer materiales para energías renovables y usar energías renovables en nuestras operaciones para fabricar esos materiales es un paso significativo para Covestro, para volvernos plenamente circulares, y es un ejemplo para la industria química y para todos los otros sectores de que el uso de energías renovables es necesario, es viable, y que gracias a la contribución de la industria química puede ser competitivo, eficiente y sostenible. Les agradezco mucho su atención
y también estaré pendiente a las preguntas que vienen al final de las ponencias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, antes de continuar, un breve recordatorio, ya lo estáis haciendo, pero simplemente, bueno, pues recordaros que en el lado de la derecha tenéis el bloque para poder formular vuestras preguntas para la parte final de la sesión. Continuamos con la sesión y pasamos a, bueno, pues a las dos siguientes intervenciones que, bueno, pues que van a estar centradas, bueno, como también lo ha estado la presentación de Kalman, bueno, pues en un tema que es clave en toda la cuestión de transición energética como es el hidrógeno. Empezamos en primer lugar con Carla Staller, Product Manager de aplicaciones del hidrógeno en carburos metálicos del grupo de Products. Carla nos va a hablar del papel del hidrógeno como vector clave en la transición energética y cómo la producción y el uso de este gas ofrecen nuevas oportunidades para lograr que la sociedad funcione con una energía 100% renovable. Carla, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todo el mundo. Gracias también a los organizadores, a Expoquímica, FEIQUE, a Fira de Barcelona, por darnos la oportunidad de participar en ese webinar. Empiezo compartiendo la presentación. ¿Se ve ya? ¿Sí? Sí, sí se ve. Correcto. Bueno, en mi webinar voy a hablar del hidrógeno. Perdona, Carlos, no se ve en pantalla completa, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vale. Vuelvo a compartir. Un segundo. Vale, ahora se estará abriendo. A ver. Vale. Los problemas del directo. Sí. A ver. ¿Se ve bien? ¿Se ve ahora? ¿No? No. A ver. Vale, ahora voy a compartir. Si no, compartiré pantalla. ¿Vale? ¿Se ve ahora? Yo de momento no. Ahora. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, perfecto. Carlas, cuando quieras. Perfecto. Bueno, perdonad este pequeño problema. Bueno, voy a hablar del hidrógeno y de la transición energética y el rol que nuestra empresa Carburos Metálicos juega en este tema. Hablamos de transición energética porque tenemos que ir hacia una nueva forma de producción de energía, una forma en la que dejamos de consumir combustibles fósiles para consumir energía limpia que evite el problema principal, uno de los problemas principales que tenemos en estos momentos a nivel planetario, que es el calentamiento global. Sabemos que la temperatura a nivel promedio, a nivel mundial, ha ido evolucionando durante los últimos 11.000 años, desde la última glaciación, pero con valores de más o menos medio grado. Es realmente a partir de mitad del siglo XIX y coincidiendo con la revolución industrial, cuando el incremento de temperatura, como se puede ver en el gráfico, es espectacular. En estos momentos estamos ya superando prácticamente el grado de temperatura previo a la revolución industrial. Ese incremento de temperatura tiene unas consecuencias catastróficas para el planeta.
descenso de productividad de cosechas, subida de precios de alimentos básicos, fenómenos meteorológicos extremos, obliga a poblaciones enteras a desplazarse de sus lugares de orígenes, más enfermedades, plagas, falta de agua debido a sequías extremas también, más inseguridad en conflicto. Es decir, toda una serie de problemáticas con un coste económico y humano que creo que es muy difícil de poder valorar. Por suerte, la administración y la población en general cada vez es más consciente de que ese es un problema gravísimo y realmente lo comentábamos antes, ahora hace 5 años de los acuerdos de París, en los que se intentaba limitar ese incremento de temperatura en 2 grados, previo a la revolución industrial, con un objetivo de 1,5 grados para óptimo. En cualquier caso, vemos y desgraciadamente que eso va a ser muy difícil porque recientemente se decía que a partir de creo que a partir de 2020, entre 2025 y 2030, posiblemente ya, si la cosa se mantiene igual, consigamos ese incremento de temperatura de 1,5 grados. Y el motivo principal de ese incremento de temperatura es los gases de efecto invernadero y en concreto el CO2. En estos momentos estamos a niveles de CO2 en la atmósfera que hace hasta 2 millones y pico de años que no teníamos. En los últimos 400.000 años ha ido variando, no por encima de 300 ppm y en estos momentos ya pasamos de 400 ppm de CO2 en la atmósfera. Incluso este año 2020, como consecuencia de la pandemia, ha habido menos emisiones, se han reducido a nivel planetario las emisiones de CO2, pero aún así podemos ver que la variación de concentración atmosférica ha sido casi 5 ppm mayor de datos de noviembre con respecto al año anterior. Y ¿cómo ayuda la química aquí? Tenemos un elemento fundamental que creemos que va a jugar un papel vital para mitigar esas emisiones y también mitigar ese cambio climático. Y es el hidrógeno. El hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, que es un gas y es combustible, por tanto, susceptible de sustituir combustibles fósiles. No es, en cambio, una fuente de energía, es un vector energético. Es decir, tenemos que fabricarlo y luego para utilizarlo como alternativa a otros combustibles. ¿Por qué el hidrógeno? Precisamente porque también es el lugar, como decíamos, es la sustancia más común en el universo, ocupa prácticamente el 70% del universo. Se puede producir con diferentes formas y lo más importante, en el momento, en su uso, solo emite prácticamente vapor de agua, no emite gases de efecto invernadero. Tiene una densidad importante, mayor que las baterías, se puede almacenar, transportar, es seguro, tan o más seguro que los combustibles tipo gasolina, por ejemplo, y también importante y además crucial, no solamente no emite gases de efecto invernadero en su uso, sino que se puede fabricar y hay que fabricarlo, de forma que en esa parte tampoco se emitan esos gases de efecto invernadero. Es capaz, como vector energético y como combustible, de proporcionar energía a prácticamente todos los sectores de la economía. Por ejemplo, 4 sectores básicos en los que intervendrá de forma clarísima para la descarbonización sería un hidrógeno producido de esta forma con energías alternativas, con bajo contenido en carbono, para producción de energía eléctrica. No será la principal aportación del hidrógeno en este caso, pero sí que puede actuar como buffer para compensar las diferencias entre la oferta y la demanda o incluso como generadores de emergencia. En movilidad, clarísimo en movilidad, juntamente con los vehículos eléctricos. De hecho, los vehículos de hidrógeno básicamente serán vehículos eléctricos. La diferencia es la pila convencional o la pila de combustible. En ese caso, ahí pensamos que también el hidrógeno va a jugar un papel fundamental, quizás en un tipo más de vehículos pesados. En la industria, como sustitución de combustibles fósiles o como sustitución de hidrógeno que como materia prima que se utiliza, pero proveniente de fuentes que no son verdes, digamos. O incluso también importante, no habrá una descarbonización total de la industria si no descarbonizamos la red de gas natural. En esa línea hay cada vez más investigación y se está trabajando para inyectar hidrógeno en la red de gas natural y con el objetivo final de llegar a tuberías, a canalizaciones, transporte 100% hidrógeno.
Y ahí cómo interviene nuestra empresa. Carburos Metálicos es una industria química. Carburos Metálicos fabrica gases del aire, fundada en 1897, a punto de hacer 125 años, pero con una experiencia ya en 1927 también con una planta de hidrógeno. Y desde finales del siglo pasado pertenece al grupo multinacional americano Air Products, en todos los continentes y suministrando gases a más de 30 segmentos de la industria. Pero comprometidos clarísimamente, principalmente con la seguridad y también con la sostenibilidad. Y es en esa línea donde el crecimiento de la empresa va, temas de gasificación, con 3 líneas importantes: gasificación, captura de CO2 y el hidrógeno para movilidad y transición energética que comentamos. Pero el hidrógeno no es algo nuevo para nosotros, es líder mundial Air Products en el hidrógeno industrial, con más de 60 plantas en todo el mundo. Producimos más de 1 millón de toneladas al año, con 7 redes de tuberías y más de 500 kilómetros, 6 plantas de hidrógeno líquido en todo el mundo, una de ellas en Europa, y en la península ibérica, en España, 150 toneladas al día producidas, y de las cuales 3 son transportadas en plataforma, producido de diferente forma, a nivel de reformado de gas natural o incluso a nivel de todo el mundo, con una experiencia de más de 30 plantas de electrólisis, más de 35 plantas de electrólisis. Esta experiencia global, incluso en movilidad, aunque no es la movilidad tradicional, pero ya en 1975 pusimos el primer licuador de hidrógeno líquido para proporcionar ese hidrógeno a la NASA para la impulsión de los cohetes Saturno. Operamos más de 80 plantas de hidrógeno y ese enfoque inicial, hacia la tradicional del hidrógeno, hacia industria química o refinería, también a partir de hace más de 20 años, con una línea hacia la nueva economía del hidrógeno, básicamente hacia la movilidad. Y ahí tenemos 250 estaciones de hidrógeno, de suministro de hidrógeno para vehículos en más de 20 países. Y miembros fundadores del Hydrogen Council también, con una misión clarísima por parte de nuestro CEO de impulsar ese desarrollo, esa economía del hidrógeno. Y ahí queremos estar en la cadena de valor, en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde diferentes formas de producción, como combustibles fósiles, la forma tradicional, a través de reformado del gas natural, produciendo hidrógeno, que en el caso de que capturemos el CO2, podríamos tener un hidrógeno bajo en contenido en carbono, que se llama también hidrógeno azul, pero también a través de un reformado de biometano o a través de amoníaco siempre producido de forma con energías alternativas, o a través de electrólisis mediante la electricidad renovable proveniente de energía solar o energía eólica. Transportarlo luego, ¿sí? 2 minutos, perdona. Correcto. Transportado, sí, después a través de gas comprimido, a través de gas licuado o a través de tubería hasta el punto de uso, por ejemplo, que podrían ser las hidrogeneras, y en esa línea también con una experiencia de estaciones de servicio por todo el mundo, con más de 10 millones de llenados seguros en estos más de 20 años y suministrando hidrógeno a diferentes medios de transporte, autobuses, vehículos, coches, trenes e incluso submarinos. Y en esa línea quería destacar un proyecto muy importante de Air Products, porque pensamos que este es el futuro, pero además pensamos que tenemos que acelerar la implementación. Y una de las formas es intentar hacer más asequible el coste del hidrógeno. Y pensamos que es una economía de escala también. Y es en esa línea donde hay un proyecto muy importante junto con Air Products, la empresa Agua Power y NEOM, para producir la mayor planta de hidrógeno verde del mundo, que será en el área de NEOM, es un área del noroeste de Arabia Saudí, en el cual va a haber una planta para fabricación de 650 toneladas al día de hidrógeno renovable, y a partir de ahí con la idea de distribuirlo prácticamente a todo el mundo. Es un proyecto muy ambicioso y uno de los retos que va a haber es el transporte. El transporte, hay diferentes estudios que transporte a gran escala, y el más económico y el más desarrollado es a través de amoníaco. La planta se producirá 1,2 millones de toneladas al año de amoníaco con un esquema en el que tenemos energía solar, energía eólica, y a través de esa energía, electrolizador fabricamos hidrógeno, y también una planta de separación de gases del aire con energía renovable fabricamos nitrógeno. A partir de ahí es amoníaco verde, amoníaco de bajo contenido en carbono, que será transportado hasta el punto
de almacenamiento intermedio y luego de ahí, mediante un transporte de amoníaco, hasta la estación de servicio, donde el amoníaco se disociaría y obtendríamos el hidrógeno para la recarga de los vehículos. Como conclusión, en la transición energética vamos a ir, sin duda, desde una sociedad basada en combustibles fósiles, con una problemática muy importante a nivel mundial por el cambio climático, y tendremos que ir hacia lo que podríamos llamar la ciudad del hidrógeno. Yo les invito a entrar ahí en este enlace, donde conjuntamente con Ambientec hemos desarrollado algo didáctico en el que explicamos cómo podría ser de forma ideal una ciudad del hidrógeno basada en energías alternativas, básicamente energía eólica, energía hidráulica, energía solar, y a partir de ahí, cómo intervendría el hidrógeno desde el punto en la ciudad, tanto como almacenamiento, como buffer, como energía de emergencia, como parte de la industria para combustible alternativo y también, evidentemente, para el tema de movilidad. Y sin duda, y muy importante, el objetivo es mitigar el cambio climático, es reducir el CO2. Y cada kilo de hidrógeno que vayamos a producir y sobre todo que vayamos a usar, nos evitará que emitamos entre 8 y 12 kilos de CO2 a la atmósfera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlas. Continuamos con Carlas Alabao, coordinador del Grupo de Trabajo de Hidrógeno de Tarragona de la EQT, quien nos va a presentar el potencial del hidrógeno en el contexto de la industria petroquímica de Tarragona, donde existe un alto consumo de este gas industrial. Concretamente, Carlas nos va a aportar una visión de futuro del papel que puede jugar no solo como combustible ante la difícil electrificación de algunos procesos, algo que ya se ha ido mencionando en esta sesión, sino también como elemento clave en el proceso de fabricación de materiales más circulares y más sostenibles. Carlas, cuando quieras. Buenos días. Gracias primero a Cristina por invitar a EQT y felicitar a mis compañeros de las industrias gasistas, a Air Liquide, Air Products, Nippon, porque van a tener un papel fundamental, ¿no? Se habla mucho de las utilities, pero ellos tienen el conocimiento técnico y ayudarles en este proceso va a ser muy importante. Dicho esto, voy a intentar compartir mi pantalla. No sé si lo podéis ver, Cristina. Perfectamente. Muchas gracias. Pues hoy estoy aquí, mi nombre es Carles Alabao y soy el coordinador del grupo de hidrógeno de la EQT de Tarragona. Y es un grupo que hemos montado recientemente y está dentro de la Comisión de Energía de la EQT, ¿no? Básicamente, estos son los puntos que os queríamos comentar hoy. Un poco una introducción y os voy a lanzar directamente los 3 grandes mensajes que teníamos pensado. Vamos a hacer una revisión de cuál es el marco regulatorio que nos lleva hasta esta transición energética. Vamos a hablar un poco del el hidrógeno que actualmente ya se produce en la EQT, se produce y se consume. Vamos a hablar un poco de la cadena de valor y finalmente cuáles son esas barreras que hemos analizado y observado para la implementación de nuestra nueva tecnología más sostenible. Y un poco para lanzar ya los 3 grandes mensajes, empiezo por el principio, es que el hidrógeno va a ser un vector energético clave, pero esto es una transición energética, no lo vemos como un cambio abrupto, sino que vemos una implementación escalada con desarrollos piloto y con mucho apoyo del Gobierno español y de Miteco, tanto en CAPEX como en OPEX. Recordamos que el coste eléctrico para la producción del hidrógeno verde es muy importante, hasta el 70-80% del producto, por tanto necesitamos apoyo en coste eléctrico y también en infraestructuras, ¿no? Infraestructuras de gas, como comentaba mi compañero de carburos, Carles Pallé, y también en eléctrico, ¿no? Porque si tenemos grandes potencias de electrolizadores vamos a necesitar líneas eléctricas y subestaciones. El segundo punto que os quería comentar es que nosotros hablamos de neutralidad climática, no hablamos únicamente de descarbonización. La química orgánica va a tener un papel muy importante, pero la vamos a interpretar de una forma diferente.
en conceptos como economía circular, como comentaba el compañero de Covestro, tanto en CO2 como en plásticos, y bajas emisiones también en nuestras aplicaciones energéticas. Y finalmente, mencionar que Tarragona, al ser el clúster petroquímico más importante del sur de Europa, también tiene el potencial de ser el clúster más importante de hidrógeno del sur de Europa. Hemos estimado, hemos analizado y preguntado a las empresas de AQT de forma anónima y hemos agregado en este grupo de trabajo cuál es el consumo existente potencial. Hoy en día ya podríamos consumir hasta 10 toneladas la hora, 240 toneladas al día de hidrógeno verde si las condiciones económicas son adecuadas. Nuestra previsión, digamos, para Miteco es que podríamos instalar en Tarragona hasta 500 megavatios en 2025 de potencia instalada de electrolizadores y previsión de crecimiento de las empresas en AQT Tarragona podría llegar hasta 1 gigavatio, ¿no? Siendo uno de los centros químicos más importantes de Europa. Todo esto lo estamos trabajando con AQT, con el puerto de Tarragona y también con la plataforma de hidrógeno de la Cataluña Sud, liderada por URB, y con el apoyo de centros de R&D como podría ser IDEC, ISEC y Eurecat. Un poco para presentar a AQT, todos ya lo conocéis, pero somos 31 empresas químicas y petroquímicas. Es el polo petroquímico más importante del sur de Europa y produce el 25% de todos los productos químicos en España y generamos unos 11.000 puestos de trabajo. Empresas tan importantes como las que han presentado, como Covestro y Air Products, carburos metálicos, pero también empresas líderes en la industria química como BASF, Dow Chemical o, sobre todo, también Repsol, ¿no? El siguiente punto que queríamos introducir un poco es cuál es el marco regulatorio que tenemos actual, que es un poco el driver hasta esta transición, ¿no? A nivel europeo vemos que hay un plan estratégico de instalación de 6 gigavatios de hidrógeno verde 2025 y una ambición a largo plazo de 40 gigavatios. En este sentido, si la industria química tiene que consumir todo este producto verde sostenible, vamos a tener que intentar proteger respecto a productos importados que no tengan esta huella de carbono, ¿no? Lo que llamamos el carbon leakage. También Ibérica, digamos, está muy bien posicionada, España está muy bien posicionada con conexiones internacionales con el norte de África, tal y como marca la hoja de ruta europea y, por tanto, ahí también podemos aportar mucho, ¿no? A nivel del marco español, tenemos una estrategia española que tiene un objetivo de 4 gigavatios de hidrógeno verde para 2030. El 25% de consumo industrial de hidrógeno también debería ser verde. Aquí quizá podríamos incluir también, como han comentado mis compañeros, otro tipo de hidrógenos como el azul como elemento transitorio. Y finalmente el tema del marco catalán, que sí que hay una ley del cambio climático, no se sabe exactamente en qué posición se encuentra, pero no parece incluir mucho el rol del hidrógeno. Y finalmente necesitamos una coordinación entre regulaciones, entre la regulación de renovables, de almacenamiento y de hidrógeno, para que todo sea un proyecto más consistente. El siguiente punto que os quería comentar es que hemos hecho en la EQT y en la Comisión de Energía estos meses antes de esta presentación. Lo que hemos hecho es establecer un grupo de trabajo de hidrógeno. Hemos intentado entender cuál es el potencial actual dentro de la EQT y entender qué proyectos de la cadena de valor del hidrógeno podrían ser más interesantes. Se ha establecido la plataforma de hidrógeno verde de Cataluña Sud, que está liderado por el URB, pero que está integrado con otros centros R&D. Y aquí no solamente englobamos, digamos, el complejo petroquímico, pero también queremos entender cuál es el impacto a la zona de Tarragona, tanto en ayuntamientos como en centros educativos, en el sector turístico, para intentar integrar todas las partes. Y finalmente también hemos participado con la Generalitat de Cataluña, el Instituto Català d'Energia, que ha establecido varios grupos de trabajo en los últimos meses y donde hemos intentado aportar el máximo valor, ¿no?
En tema de hidrógeno, que ya actualmente se produce y se consume en Tarragona, tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un hidrógeno industrial residual, que ya lo tenemos en el complejo, del tratamiento de hidrocarburos o de procesos de electrólisis en la industria del cloro. Por tanto, ya es existente. Tiene sentido empezar invirtiendo en Tarragona porque ya tenemos hidrógeno. También producimos hidrógeno como gas industrial, el reformado de metano, por ejemplo, que podríamos añadir a Carbon Capture, Utilization and Storage, y también podríamos invertir en electrólisis nueva, y esto lo podríamos aplicar tanto en materia prima como aplicaciones energéticas, como comentaban nuestros compañeros, ¿no? Y finalmente, recordar que también en economía circular de residuos, la transformación de residuos, como podría ser la gasificación, también genera un tipo de hidrógeno que podría entrar en este pool en Tarragona. En tema de infraestructuras, consideramos que es muy importante la cadena de valor. En Tarragona ya tenemos infraestructura de metano y, como ha dicho Carlos Payé, podemos inyectar, digamos, un cierto porcentaje de hidrógeno. Solamente es un 5% en volumen en la red, según la especificación técnica de Enagas. Intentar aumentar este porcentaje sería un driver importante también para reutilizar la infraestructura existente y reducir los costes de transporte del hidrógeno. Infraestructura. A nivel de almacenamiento sí que es verdad que es un reto y un challenge que tendremos que evaluar cómo almacenar grandes cantidades de hidrógeno para ser un buffer, y el transporte, sin lugar a dudas, también es importante, ¿no? También comentar que sería interesante que flujos internacionales de hidrógeno pues, pudieran pasar también por Tarragona, porque somos unos grandes consumidores. No hace falta que vaya a toda Europa, aquí también en España podemos consumirlo. Y finalmente el network con el puerto de Tarragona va a ser muy importante. Transporte marítimo podría ser en forma de amoníaco o con compuestos líquidos orgánicos que pueden transportar la molécula de hidrógeno. Y en rodado pues es más limitado, pero se podría llegar a comprimir, ¿no? Finalmente, Carlas, quedan 2 minutos. Vale, esta es la última slide. Gracias, Cristina. Y finalmente, básicamente, los retos que tenemos para implementar esta transición en Tarragona. A nivel de regulación, como hemos comentado, pues necesitamos que un porcentaje importante de renovable vaya a la producción de hidrógeno verde a través de electrólisis. También necesitamos que un porcentaje más elevado aún de almacenamiento de energía eléctrica en España vaya destinado a hidrógeno. Finalmente, necesitamos un apoyo claro del Gobierno español y de MITECO en el precio OPEX, no únicamente en CAPEX, sobre todo inversión en infraestructura eléctrica y de gas, y a nivel de retos técnicos, que es un challenge para nuestros compañeros de panel, pues intentar aumentar el porcentaje de hidrógeno en red de gas natural y quizás aumentar la eficiencia de estos electrolizadores. Y aquí acaba la presentación. Muchas gracias y esperar a vuestras consultas. Muchas gracias. Para terminar, mencionaba en mi intervención que bueno, pues tenemos ante nosotros unos retos muy importantes en cuanto a reducción de emisiones, y uno de los gases de efecto invernadero a los que más referencia se hace es precisamente el CO2, que gracias a la química, como ya se ha venido mencionando en algunas de las intervenciones anteriores, puede ser capturado, almacenado y posteriormente utilizado como materia prima para la obtención de energía o de nuevos productos químicos. Para presentarnos los últimos avances en este ámbito, contamos con Feliciano Calvo, Marketing Manager de Industria Química en Nippon Gases. Feliciano, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Entiendo que sí. Lo primero de todo, quería agradecer a la organización
pues la invitación que nos ha hecho para hablar de estos temas, que entendemos que son muy interesantes por la problemática que acarrean, ¿verdad? En fin, esperemos que en este webinar podamos ofrecerles pues una aportación interesante a este tema de tanta actualidad como es el tema de la descarbonización, ¿no? Evidentemente, la descarbonización es un problema que tenemos en este siglo y que posiblemente nos lleve a intentar paliarlo durante los próximos años o incluso las próximas décadas, pero sí me gustaría aportar en un pequeño granito de arena que estamos desarrollando desde nuestra empresa para buscar nuevos caminos que ayuden a tal descarbonización, ¿no? Todos los ponentes anteriores han hablado de muchísimas posibilidades que tenemos en ese sentido y nosotros queríamos aportar la visión que tenemos sobre la utilización de esta molécula tan estigmatizada como es el dióxido de carbono, la posible utilización que tiene como materia prima, ¿eh? Nosotros creemos que tiene una serie de ventajas tanto por su naturaleza como por sus posibilidades, ¿verdad? Bien, pasaré en primer lugar a presentar a mi compañía, que es una compañía de nuevo nombre, aunque no de nuevo cuño. Nosotros provenimos de la antigua Praxair, que era un grupo americano. Bueno, esto hace 2 años fue adquirido por un grupo japonés, por el grupo Taiyo Nippon Sanso, que a su vez es una empresa que forma parte del grupo Mitsubishi Chemicals. Es una empresa que tiene más de 100 años de experiencia, evidentemente es una matriz japonesa, y tiene presencia actualmente en 29 países de 4 continentes. Estamos en Asia, lógicamente donde más, digamos, presencia tiene esta compañía por tener la sede en Japón. Tenemos mucha presencia en Oceanía, mucha presencia en los Estados Unidos y en Canadá y también en Europa recientemente. Bien, tenemos, o la empresa tiene 130 unidades de separación de aire y otras muchísimas más también de otros tipos de gases y cuenta con una plantilla de aproximadamente 19.000 personas. Bien, centrándonos en lo que sería nuestra presencia en Europa, estamos focalizados en aquellos países de la Europa occidental, en la Escandinavia y en el Reino Unido. Evidentemente, la actividad que tenemos en estos países está muy centrada en la producción y venta de gases derivados del aire, ¿no? Estos gases son pues, el oxígeno, el nitrógeno, el argón y otros gases que no provienen del aire, que provienen de otros procesos industriales, como puede ser el hidrógeno, que tanto hemos hablado y tanto se ha hablado en este seminario, y otros gases que pueden ser utilizados en el laboratorio, gases raros o gases muy específicos, y también pues, gases que se utilizan en diferentes procesos o el dióxido de carbono, ¿no? Que es un gas que para nosotros es bastante interesante. Respecto a este gas, sí que queremos comentar es que tenemos 12 unidades de producción de dióxido de carbono en Europa y son centros de gran producción. Es decir, nosotros estamos, creo que lo digo con razón, que somos el mayor productor de dióxido de carbono en Europa, y tanto es así que tenemos todo un desarrollo de transporte basado en terminales portuarias de carga y en buques para el movimiento de este dióxido de carbono por todas las costas de Europa. Básicamente ahora mismo esta actividad está más centrada en la zona de Escandinavia y en la zona de Reino Unido, Francia e Irlanda, pero bueno, vamos extendiendo toda nuestra red en cuanto a estas posibilidades de transporte marítimo y, bueno, pues ahora mismo creo que tenemos una fortaleza muy interesante en este campo, ¿verdad? Es importante conocer también que tenemos, a su vez, plantas que producen, a partir del dióxido de carbono, plantas que producen hielo seco. El hielo seco es el dióxido de carbono sólido y compactado y que ahora mismo, bueno, pues en estos tiempos de pandemia, pues se ha puesto un poco de moda, porque es un producto que tiene una temperatura inferior a los menos 70 grados centígrados y se está utilizando como ese gas refrigerante y ese gas, o ese sólido en este caso,
enfriador que mantiene las vacunas de Pfizer a la temperatura adecuada para poder hacer su transporte, ¿no? Bueno, pues aquí sirva esto para decir que tenemos nuestro pequeño granito de arena en esta mitigación de la pandemia. Bien. También quería dar una pequeña visión muy rápida de nuestra posición en la península ibérica. Tenemos presencia en todo el territorio nacional español y portugués y actualmente pues tenemos 10 plantas de producción de gases del aire a lo largo de toda la geografía, aunque estamos básicamente muy focalizados en la zona norte de España. Y después también tenemos actualmente 5 plantas de producción de dióxido de carbono. Cuando hablamos de plantas de producción de dióxido de carbono, no estamos hablando de plantas que lo produzcan, sino plantas que lo recuperan realmente, ¿no? Estamos obteniendo de ciertas corrientes industriales el dióxido de carbono para, bueno, limpiarlo, purificarlo y comprimirlo y licuarlo para poder expedirlo a diferentes clientes, ¿no? Dentro de esas 5 plantas hay 4 que obtienen el dióxido de carbono a partir de un proceso de reformado de metano. Es decir, el reformado de metano lo que va a hacer es producir hidrógeno y tiene como subproducto el dióxido de carbono. Nosotros recuperamos el dióxido de carbono o parte del dióxido de carbono que se produce en ese proceso y hacemos todo lo que es la licuación y la puesta en el mercado de ese producto, ¿no? Bueno, esas 4 plantas están localizadas en Castellón, al lado de la refinería de BP, de British Petroleum. Otra está localizada en Vizcaya, que toma el CO2 de la planta de la refinería de Petronor. Y otras 2 están localizadas en Puerto Llano y en Huelva, y estas obtienen el dióxido de carbono a partir del proceso de formulación o de producción de amoníaco que tiene Fertiberia. También anunciamos que hemos comenzado la construcción de la 5ª unidad de producción, que va a estar localizada en Cartagena y que va a tomar el dióxido de carbono a partir de la fermentación de grano. La fermentación, hay un proceso que es la fermentación de grano para la obtención de bioetanol. Y, bueno, pues es una planta que también va a tener un alto tonelaje y que va a permitir, bueno, pues la puesta en el mercado de un CO2 que vamos a denominar también como CO2 verde, ¿no? Además, también hay otras unidades de producción de hielo seco a lo largo de la península ibérica y, bueno, pues este es un producto que para nosotros, desde el punto de vista tanto de posibilidades como de negocio, pues no deja de ser un producto muy interesante y muy importante, ¿no? Bien, es importante conocer también en qué se está utilizando el dióxido de carbono, ¿no? Y básicamente nosotros lo que hacemos es coger un producto que podría salir a la atmósfera, lo recuperamos y luego lo introducimos en el mercado para, bueno, pues para aprovechar sus propiedades en diferentes campos, ¿no? Básicamente el mayor uso que se hace del dióxido de carbono es en la industria de la alimentación, bien sea para introducir este dióxido de carbono en forma gaseosa en las bebidas y producir bebidas carbonatadas que todos conocemos, ¿no? Desde cervezas hasta refrescos. O bien también se puede utilizar para hacer procesos de refrigeración o de conservación que aprovechan, digamos, las características físicas que tiene el producto, ¿no? Básicamente, hay otras posibilidades, como sería la utilización de este dióxido de carbono como un producto que sea capaz de utilizar sus posibilidades químicas. Y básicamente se utiliza en las reacciones inorgánicas, básicamente que son de carbonatación, o también en reacciones inorgánicas que lo que hacen es producir un control de pH, ya que el dióxido de carbono tiene la enorme ventaja y la enorme facilidad de convertirse en un ácido débil, en disolución acuosa, ¿no? Evidentemente, bueno, pues la utilización como producto, como materia prima en reacciones orgánicas es algo que está bastante más limitado, pero bueno, ese es digamos, lo que quería comentar también a continuación. Bueno, una vez que ya conocemos el uso del CO2, cómo se produce, de dónde se produce y demás, cuando se ha planteado el tema del CO2 como
como un producto que aumentaba su concentración en la atmósfera y por tanto producía un efecto de calentamiento de la misma, lo que se llama el efecto invernadero, siempre se han planteado varias posibilidades, ¿no? Y ahora mismo incluso están todas activas, ¿verdad? Feliciano, 2 minutos. Sí, gracias, muchas gracias. Perdón. Quería comentar, ha habido siempre, o se han planteado diferentes posibilidades. La primera, evidentemente, ha sido la no emisión, o sea, es cambiar el modelo. Tenemos que cambiar el modelo de cómo estamos utilizando los combustibles fósiles, intentar variarlo hacia la producción de hidrógeno, como decían mis colegas, o intentar electrificar ciertos transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente es algo en lo que estamos ahora mismo metidos. Hay otras posibilidades que también sería el aumento de la masa arbórea para conseguir absorber el CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y crear una base bueno, pues de árboles y de flora que permita absorber esa cantidad de dióxido de carbono. Ha habido otra tentativa que ahora mismo está bastante en entredicho, que ha sido la posibilidad de capturarlo y secuestrarlo y meterlo en el subsuelo. Y hay otra alternativa que es la utilización del CO2 como materia prima, que es lo que quería comentarles para que vean dónde estamos ahora mismo. Bueno, pues podemos utilizar el CO2 a lo mejor en nuevas aplicaciones o buscar nuevos usos, aunque realmente con eso no vamos a conseguir de alguna manera el mitigar la diferencia que hay entre los niveles de emisión y los niveles de aprovechamiento. Pero hay un camino que se está abriendo y es la posibilidad de utilizarlo como materia prima. Actualmente ya se utiliza como tal. Actualmente se utiliza, vuelvo a decir, en las reacciones inorgánicas de tipo de carbonatación, sí. Y después hay una serie de reacciones orgánicas en la cual se está utilizando, ¿no? Se está utilizando para la producción de urea, para la producción de ácido salicílico, se está utilizando también como materia prima en la producción de algunos policarbonatos, de algunos poliuretanos y de algunos ácidos carboxílicos. Vuelvo a decir también, el nivel de utilización no tiene nada que ver con el nivel de emisión, pero bueno, pues tenemos unos ciertos tonelajes que permitirían o que están permitiendo captar algo de CO2. Sin embargo, el CO2 tiene una desventaja muy clara y es que tiene muy poca reactividad. Estamos hablando de una molécula que realmente es muy, muy estable termodinámicamente. Y generalmente, además, estos procesos que estamos analizando pues no tienen tampoco pues una gran masificación en cuanto a su uso. Sin embargo, hay una vía que creemos que da camino a la esperanza y que actualmente pues está avanzando y está avanzando a pasos agigantados. Estamos hablando de lo que se llama la hidrogenación selectiva del dióxido de carbono. Esto, evidentemente, viene facilitado por la obtención de hidrógeno verde. Básicamente, lo que consiste no es más que en combinar el dióxido de carbono con el hidrógeno en presencia de un catalizador. Y con esto, ¿qué se consigue? Pues realmente lo que se consiguen son moléculas como el metano, el metanol, el ácido fórmico, el etanol en algunos casos también se puede utilizar y sobre todo se pueden obtener olefinas ligeras e hidrocarburos ligeros que se pueden utilizar pues para tantos y tantos motores, ¿verdad? Bien, el problema que ha habido hasta ahora es que la cantidad de energía que tenía que utilizarse para producir ese tipo de reacción era muy alto porque no existían catalizadores adecuados. Sin embargo, actualmente, y eso es algo que lo que estamos siguiendo muy de cerca, tenemos catalizadores que son capaces de tener muy alta conversión, tienen muy alta selectividad y presentan además condiciones de trabajo de lo que se llaman mild conditions, es decir, que trabajan a baja temperatura, o lo que podemos denominar una baja temperatura, y una baja presión. Y esto se une además que son catalizadores que tienen una alta estabilidad y sobre todo que son capaces de hacer repetible el proceso, ¿no? Entonces, en esta línea es la línea que estamos siguiendo, es una línea que tiene, digamos, este tipo de catálisis, que es la catálisis heterogénea, tiene tres patas, que sería ir por la acción de la termocatálisis o la fotocatálisis o la electrocatálisis, pero nada más estamos consiguiendo, se están obteniendo realmente grandes objetivos, bueno, grandes resultados en cuanto al aprovechamiento del dióxido de carbono como materia prima. Evidentemente, el producir metanol o producir etanol en grandes cantidades sí que permite abrir todo un abanico de nueva química
y permite además utilizar estas moléculas como lo que se llama el building blocks, ¿no? Para luego conseguir desarrollar toda una línea de producción de nuevas moléculas que puedan sustituir o que puedan ir en paralelo con las obtenciones de esas moléculas que hay ahora mismo, que provienen casi todas de la destilación del petróleo. Bien, pues yo creo que esto, y nosotros creemos desde Nippon Gas, es que esto es un reto y un camino para nosotros, que somos las empresas químicas y los químicos de esas empresas, ¿no? Para este sector es muy importante el poder abrir esta vía, el poder desarrollarla y poder hacerla realidad, que ya está siendo una realidad, ya está habiendo plantas piloto, ya habiendo desarrollos de catalizadores muy interesantes y que además pues, va a ayudar a crear lo que creemos que es importante en este momento, que es crear una economía circular en cuanto al dióxido de carbono. Espero que les haya gustado esta presentación o lo que les he comentado y yo por mi parte no tengo más que agradecerles de nuevo su atención. Muchas gracias, Feliciano, y muchas gracias al resto de ponentes. Me parece que ahora van a invitar al resto de participantes para empezar con la mesa redonda. Yo de momento aquí no veo a nadie más. Sí, ya están entrando. Perfecto. Pues, a ver, creo que nos falta alguien todavía. Sí, vale, veo a Ernesto y vale, ya estamos todos. Perfecto, pues mira, vamos a empezar. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, pero bueno, hay algunas que son realmente interesantes. Para empezar, una para Kalman y para Carla Stallé, que bueno, pues ha generado bastante interés y es en relación al análisis del ciclo de vida. Y es que, bueno, pues la pregunta que nos plantean es que si se ha tenido en cuenta la energía para la obtención de ese hidrógeno para considerarlo como una alternativa real a los combustibles fósiles. Es decir, ¿nos podríais ampliar algo de información? Sí, muchas gracias, Cristina. Es efectivamente un tema muy importante en el análisis de los distintos combustibles. Porque es aquí la pregunta, ¿no? Del uso del hidrógeno como combustible alternativo a otras fuentes como son los combustibles fósiles. Y efectivamente el tema del análisis del ciclo de vida es fundamental en este desarrollo, tanto en la parte de fuentes de energía renovable que se utilizan para la producción de este hidrógeno. Estas pueden ser, y varios de nosotros lo hemos comentado, ¿no? Energías renovables eólicas, solares, también el biometano puede constituir una de estas fuentes, como también pues, todo el proceso de vida del material que se utiliza y que se desarrolla, que sea el mismo electrolizador, las celdas y todo el equipo. Entonces, este es algún análisis que sí que estamos haciendo. De hecho, y comenté al final de mi exposición el Hydrogen Council, ¿no? El Consejo del Hidrógeno, que está mirando estos temas a nivel global y a través de varios actores líderes, cada uno en sus sectores, que sea con Toyota, que sean con otros subsidiadores y líderes para el desarrollo de la economía del hidrógeno, para verdaderamente analizar el análisis del ciclo de vida. De hecho, el hidrógeno, comparando con motores de combustión interna, pues ofrece una eficiencia energética 3 veces mayor, ¿no? Entonces, son puntos así que son importantes de destacar y consideramos que el hidrógeno verdaderamente es una palanca para la transición energética. Hola. Bueno, sí, un poco, a ver, lo ha explicado muy bien Kalman. Yo solo añadiría o ampliaría un poco, por ejemplo, de hecho, si utilizamos hidrógeno, es porque dejamos de utilizar otro producto, como decía en mi presentación, que para su mismo uso va a emitir mucho más cantidad de CO2. Posiblemente la emisión cero de CO2 no exista porque para la fabricación de algún tipo de producto, pero en cualquier caso eso se tiene en cuenta. Y no solo el tema de fabricación y el uso, sino también, y añadir el tema del transporte. También es muy importante que fabriquemos hidrógeno desde una forma, digamos, limpia, con la mínima huella de carbono, pero que además luego ese hidrógeno, una vez fabricado, lo transportemos de una forma también con
con el mínimo impacto de CO2 posible. Y ahí está comentado, por ejemplo, el tema del transporte marítimo a gran distancia, es el que tiene menos impacto a nivel de emisiones de CO2. El transporte marítimo también puede ser utilizado, o sea, se puede usar amoníaco, por ejemplo, para el uso, amoníaco verde, o incluso luego los propios camiones que puedan llegar a transportar hidrógeno, que sean vehículos alimentados con hidrógeno con pila de combustible. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos ahora a una pregunta para Ernesto Silva, y es en relación precisamente a las palas eólicas que has mencionado, que has presentado, y los residuos que se generan precisamente de las palas al final de su vida útil. ¿Cuál es el estado del arte en la valorización de estos residuos de las palas y cómo se consigue esa circularidad plena con estos materiales? Sí, gracias. No es fácil, pero es una pregunta que surge frecuentemente, en especial porque estas son partes muy grandes y están relativamente aisladas. Entonces, hay varios proyectos en la industria, hay varios proyectos en cada una de las compañías que ofrecen materiales para las turbinas y para los aerogeneradores para buscar soluciones para este reto del reciclaje. Yo quiero mencionar tres cosas. Uno, que uno de los retos grandes es que las palas y los compuestos que van en las palas hacen menos del 10% del waste, de los desechos de los thermosets. Pero el reto grande es que están relativamente aisladas y concentrarlas en un solo sitio para construir una planta de reciclaje o una planta de tratamiento es muy costoso. Entonces, uno de los retos grandes es que son partes muy grandes, que están relativamente aisladas y el transporte y el decomisionamiento es muy costoso. Lo otro es que hay procesos, existen tecnologías para reciclar las partes, los compuestos que van en las palas. Hay algunos procesos que son térmicos, otros que son mecánicos, químicos. El más conocido hasta el momento y el que más se usa es el de la coproducción para el cemento, el cement clean. Y obviamente este no es el más eficiente y la idea es recuperar los materiales que en este proceso se queman con otros procesos antes de usarlos en el cemento. Entonces, lo que se espera es que al final, cuando los proyectos que están en este momento en desarrollo estén más maduros, se espera una combinación de soluciones que ofrezcan tecnologías de reciclaje para las palas. Uno de los elementos importantes es que el reciclaje no es el único elemento que da circularidad a las palas. Con nuevos materiales, con eficiencia en los nuevos materiales, podemos fabricar palas que son más ligeras, quiere decir que consumen menos material y por lo tanto hay menos material al final de su vida útil, que son más largas, por lo tanto más eficientes y con menos número de palas se puede producir más energía. Y con la protección